¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tadaima, yo soy Free Chicken y primero que nada una disculpa, los hemos dejado un poco abandonados con este asunto de los videos en nuestro canal de YouTube. Quienes nos siguen pues sabrán que sí, semana a semana seguimos haciendo el live en Tadaima, etcétera, pero pues sí, la verdad es que grabar videos últimamente no ha sido tan sencillo, hemos encontrado con algunas dificultades, pero ya estamos de regreso y vamos a traer gran contenido, mucho análisis, muchas recomendaciones chidas, algunas críticas por supuesto, y esto se va a poner muy interesante. Pero hoy en particular quiero hablarles de un tema más o menos poco común todavía, porque ha estado rondando en mi cabeza. Pues quiero hablarles y recomendarles algunas series de anime que de verdad se tratan sobre la cultura japonesa. No se vayan, que este video se pone interesante. Quería hablarles de esto porque a menudo nosotros cuando pues entramos al mundo del anime, del manga, de las novelas ligeras, etc., al final de cuentas entramos en contacto con una cultura muy distinta de la nuestra, que obviamente tendrá sus similitudes, sus particularidades y que también tendrá obviamente muchas diferencias. Y a veces, no siempre, pero sí a veces funciona como un medio para adentrarnos un poquito más en algunos aspectos de su historia, de su cultura, de su cocina, de su sociedad. Y todo esto creo que es algo que vale muchísimo la pena. Ustedes saben que yo soy un apasionado de Japón, que me encanta muchísimas cosas que vienen desde ese país, por supuesto que tengo un conocimiento más o menos general de su historia, de algunos aspectos culturales, etc. Y por eso es que cada vez que veo algo representado en anime y algo de alguna manera me invita a querer conocer un poco más, a profundizar un poco más, me encantaría que muchos otros fans también lo hicieran y también se dieran la oportunidad, pues sí, de conocer un poco más. Así que no siempre hay estas recomendaciones extrañas, pero aquí vamos a hacerlo con un par de estas. La primera de ellas es una de las que ya les he hablado en otras ocasiones, por supuesto, y ustedes si me han seguido y siguen el podcast que hago y los varios videos, etcétera, sabrán que una de las grandes recomendaciones es Golden Kamuy. La he recomendado mucho, he hablado muchísimo de ella, la serie ahorita tiene ya pues 3 temporadas funcionando y la verdad es que ha sido una de las grandes series de los últimos años que a mí me han parecido fenomenales. Pero en este conjunto, digamos, como de series que de alguna manera reflejan o revelan algunos aspectos de la cultura japonesa, Golden Kamuy tiene un lugar especial y les voy a decir por qué. Durante muchísimos años, Japón oficialmente ha tratado, y también extraoficialmente hay que decirlo, ha tratado de promover la idea de que se trata de un país monocultural, es decir, de un país homogéneo donde toda la gente es muy parecida en términos generales, donde todos hablan el mismo idioma, donde todos vienen de la misma raíz, donde de alguna manera funcionan como una especie de gran familia, donde todos de alguna manera están conectados. Y lo cierto es que no es tan así. Japón en realidad es un país muy diverso que durante siglos y siglos se ha nutrido de muchísimas cosas. Y eso ha dado lugar a que algunas culturas que existen ahí hayan ido quedando un poquito como a la deriva, desapareciendo, y por supuesto lo mismo sucede con su forma de vestir, con sus celebraciones, con su idioma mismo, pues. Y Golden Kamuy, además de contarnos una emocionante aventura en un periodo histórico muy significativo y darnos algunos detalles de eso, nos cuenta muchísimo sobre la cultura Ainu, una cultura que floreció durante muchísimo tiempo en lo que hoy es el norte del país, sobre todo en la región de Hokkaido, en esta gran isla de por allá, y que de alguna manera también durante muchos años ha ido desapareciendo. Hoy por hoy, la gente Ainu, los que todavía pueden llamarse como tal Ainu, son cada vez menos, y por lo tanto, cuestiones como sus costumbres, su cultura, su idioma han ido desapareciendo poco a poco. Pues a través de Golden Kamuy, tanto el anime como el manga, si tienen ustedes oportunidad de conseguirlo y leerlo, se van a dar cuenta cómo es un gran esfuerzo por el autor Satoru Noda en representar distintos aspectos de esta cultura, desde los atuendos, por ejemplo, que se pueden ver sobre todo en el personaje principal de Ashirpa, pero que también se pueden ver en muchísimos otros momentos de la historia, como aspectos como sus casas, cómo son sus herramientas, en qué cosas creen, cuáles son de alguna manera sus rituales más importantes, su sistema de creencias, etc. Muchas de esta clase de cosas que tienen que ver con una cultura que ha ido desapareciendo, que no puede considerarse japonesa en un sentido como muy
¿cómo decirlo? Como muy normativo del término, sino que forma parte, sí, de la cultura de Japón, porque floreció en ese territorio, porque ha estado en contacto con otros japoneses, con otros aspectos de su cultura, porque, por supuesto, también tiene su propio idioma, del cual algunas palabras se van conociendo, se van identificando, precisamente gracias a que el anime hace un enorme, pero de verdad, enorme trabajo en mostrarlas y en darlas a conocer al mundo y en darles, sobre todo, un lugar. Creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene Golden Kamuy, además de muchas otras que ya les he platicado en otras circunstancias. Así que si quieren conocer un poco más sobre la cultura Ainu, como ya les he dicho, floreció sobre todo en el norte de Japón, en Hokkaido, y que hoy lamentablemente está un poquito en vías de desaparición, denle una oportunidad, ya sea el anime, ya sea el manga, y les juro que no se van a arrepentir. Otra que quiero recomendarles mucho es una serie que creo que pocos están viendo y algunos incluso de pronto quizá no se acuerdan de que la estaban viendo, pues tiene una manera de emisión un poco rara. Nosotros la hemos estado viendo prácticamente todo lo que va del año, pero se transmite únicamente una vez al mes, lamentablemente, pues. Y estoy hablando de Kiyo in Kyoto from the Maiko House o Maiko-san Chi no Makanai-san, una serie muy interesante que en realidad nos habla de dos cosas de manera paralela. La historia es la de dos amigas, Sumire y Kiyo, dos chicas que vienen del norte de Japón, no de Hokkaido, sino de Aomori, si no estoy mal, que vienen desde esa región de Japón hasta la ciudad de Kioto, la antigua ciudad imperial de Kioto, con la intención de convertirse en Maiko, es decir, en estas chicas que pues obviamente usan kimonos sumamente vistosos, el peinado alto, los arreglos, etcétera, y que trabajan en las prestigiosísimas y muy tradicionales casas de té de la ciudad. Pero para llegar a esa posición hay que entrenar muy duro, entonces hay que unirse a una casa de Maiko, donde pues hay muchísimo entrenamiento en términos de danza, de modales, a tocar instrumentos musicales, recitar poesía, en fin, un montón de cosas que de alguna manera tienen una larguísima tradición e historia en Japón y que todavía más o menos sobreviven. Pero ¿por qué les decía que la historia se cuenta como en dos partes paralelas? Bueno, porque nuestras dos protagonistas, Kiyo y Sumire, las dos emprenden el mismo viaje con la intención de convertirse en Maiko, pero solo una de ellas lo consigue, que es Sumire, una chica muy talentosa, de la cual todo el mundo habla muy bien y que por supuesto está llamada a convertirse en una de las grandes promotoras de esta cultura. Sin embargo, Kiyo, que fracasa en el proceso de intentar convertirse en Maiko, no se queda nada atrás cuando se trata de una cosa muy especial, la cocina. Entonces, la serie nos muestra los dos aspectos de manera paralela. Por un lado, nos muestra cómo es la vida de una Maiko, todo lo que tiene que aprender, todo lo que tiene que hacer, cómo se viste, cómo se maquilla, cómo se peina, cómo duerme, cómo vive, cómo convive con sus compañeras, etcétera. Todo ese mundo nos lo muestran a través de la cotidianeidad de Sumire, y por el otro lado nos muestran también un montón de aspectos de la cocina japonesa a través de Kiyo, quien al no poder convertirse en Maiko termina convirtiéndose en la cocinera de la casa en la cual está Sumire también. Entonces, haciendo gala de su gran talento y de su gran afición por la cocina y por los sabores, Kiyo también nos lleva por un paseo a lo largo de todo Japón para conocer distintos platillos, tanto algunos que vienen que son originarios de la tierra de donde ella es, en Aomori, como muchos otros que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Platillos muy sencillos como, no sé, el omuraisu, que hemos visto en muchísimos animes, como los onigiris, etcétera, y platillos muy complicados como, bueno, no sé, las distintas formas de sopa, de udon, etcétera, que se pueden encontrar también, y con variaciones además que se pueden encontrar en todo el país. Así que esta es una serie que, si quieren entrarle un poquito como a un aspecto diferente de la cultura de Japón, conocerla desde otro lugar, o incluso irse preparando para lo que más o menos pueden ver o pueden llegar a probar si es que en el futuro tienen planeando algún viaje, alguna visita o yo qué sé, pues la verdad es que Kiyo in Kyoto es un gran anime para ver, que creo que pocos están viendo y que la verdad es que yo quiero recomendarles muchísimo. Es lindo, es bonito, de verdad vale mucho la pena. Además, obviamente, pues ahí tenemos un gran trabajo de actuación, pues con las voces, por supuesto. Así que una enorme recomendación si quieren conocer un poco más de esta cultura japonesa. Y finalmente, pero no por eso menos importante, quiero hablarles de una serie que ya está en emisión desde hace ya unas semanas y que ha sido de lo más interesante que he estado viendo, pues básicamente en este tiempo. Les quiero hablar de la adaptación de Heike Monogatari, una obra que en realidad está hecha por un equipo de lujo, no puedo decirles otra cosa, un equipo de lujo, entre la guionista Reiko Yoshida, la directora Naoko Yamada, por supuesto, el estudio Science Saru, que pues básicamente combinan un montón de personas que por mucho tiempo yo he admirado
admirado su trabajo, he estado fascinado con muchas de las cosas que hacen. Bueno, pues este año nos sorprenden con una adaptación de un clásico de la literatura japonesa como es Heike Monogatari o La historia de Heike. Tengo que decirles que pues esta puede ser una serie un poquito difícil si no conocen más o menos el contexto. Se trata de una obra literaria, como les decía, que es clásica, que básicamente pues en Japón es sumamente conocida, que en Occidente algunos la consideran como el equivalente japonés, por así decirlo, de la Ilíada o la Odisea en ese sentido. Y es una historia que relata en realidad de manera literaria y anónima, no se sabe en realidad quién o quiénes fueron los autores de Heike Monogatari, un hecho histórico real, que es la guerra de Genpei, una guerra en la que los clanes Taira y Minamoto, que tenían muchísimo poder y muchísima influencia en los últimos años del periodo Heian, entran en un conflicto armado de grandísimas proporciones que además va a tener implicaciones muy serias para la historia de Japón en los años que siguen a partir de ese conflicto. Aquí la historia se nos cuenta desde un punto de vista un poquito diferente. Primero se nos introduce un personaje, el personaje de Biwa, interpretado por una de mis seiyus favoritas ever, que es Aoi Yuki. La verdad es que un gran trabajo ahí también, por supuesto. Una chica que tiene la capacidad de ver un poco el futuro. Y ella, bueno, pues tras un encuentro fortuito con uno de los cabecillas, digamos, del clan Heike, como es Shigemori, entra, digamos, en contacto con toda esta historia para ser una testigo de primera fila y ayudarnos a nosotros como espectadores, acompañándola, por supuesto, a ser también testigos en primera fila de un conflicto de grandes proporciones. Pero les decía que esta es un poco difícil porque de pronto uno es muy fácil que se pierda un poco en qué es lo que está pasando, quiénes son los personajes, cuál es su importancia. Ahí, lamentablemente, hay que decirlo, esta serie no fue hecha y no está siendo hecha pensando en el público occidental, sino es muy evidentemente pensando en el público japonés que conoce la historia, que de alguna manera está familiarizada, por lo menos en términos generales, con los acontecimientos y que puede seguir más o menos el hilo. Pero hay elementos que son muy interesantes y que todos pueden dar lugar a que se inspire cierta curiosidad en cómo era el Japón de esa época. Los últimos años, insisto, del periodo Heian, una época en la que pues la corte imperial estaba empezando como a sentir el deterioro de siglos ya, ¿no? De dominación de distintos clanes de nobles, por supuesto, el crecimiento de los clanes militares, como es el clan Heike, por supuesto, y una lucha de poder interesantísima que se da entre la casa imperial como tal, representada en este caso por el emperador retirado Go Shirakawa, y bien, por supuesto, el clan Heike, un clan eminentemente guerrero, venido de menos a más, con cada vez mayor influencia en la corte y que, por supuesto, busca afianzar y profundizar muchísimo más esa influencia, porque eso se traduce también en grandes riquezas, desde luego, ¿no? Entonces, imagínense que un conflicto político de esas magnitudes, nosotros podemos atestiguarlo a través de los ojos de Biwa, una niña que, como les decía, tiene la capacidad un poco de atisbar el futuro, y eso le permite entrar en contacto con esta familia. Ella entra en contacto con la familia Heike, cuyo crecimiento y luego caída, esto no es ningún spoiler, en realidad es algo que se conoce muy bien, va a ser muy importante, por supuesto, para la historia de Japón. El hecho de que les diga, bueno, esta es una guerra en la que ves el surgimiento, el crecimiento exponencial de la influencia y el poder de Heike y luego su caída y su final derrota, por supuesto, no es en realidad un spoiler como tal. Lo que importa aquí es que entremos en contacto con un momento histórico fundamental para Japón, por supuesto, y con que nos demos cuenta de que en esta clase de eventos hay muchísimas cosas que están en juego. No solo los intereses políticos, económicos, ni mucho menos, sino también la vida de un montón de personas, de muchísimas personas cuyas aspiraciones, deseos, tribulaciones, esperanzas, etcétera, entran en juego y forman parte de un gran momento histórico. Además, no tengo que decirles, el equipo que está trabajando en esta historia, la verdad es que lo está haciendo de una manera sumamente artística. No es un anime en términos generales común, no es lo que estamos acostumbrados a ver, es algo que va más allá, que creo que tiene aspiraciones muchísimo más grandes, por lo menos en un terreno artístico que no tanto comercial, y por lo tanto pues sí puede ser un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero de verdad que si les interesa la cultura y la historia de Japón, les recomiendo un montón, no solo que empiecen a ver Heike Monogatari, sino que de las cosas, de los personajes y de todo lo que va surgiendo en el momento, desarrollen también la curiosidad para ir investigando un poquito. Afortunadamente en internet hay una gran cantidad de información al respecto de todo lo que aparece ahí, y así tengan un poquito más de contexto, porque esto de verdad es una cosa espectacular.
Y bueno, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Ya saben que aquí en Tadaima estamos haciendo un montón de contenido para ustedes, aunque los videos habían estado un poco pausados y nuevamente me disculpo por ello. La verdad es que hemos estado trabajando muy duro haciendo podcast, compartiendo las noticias más importantes, con los en vivo que tenemos cada semana a través de este canal y de otros varios. Así que no dejen de apoyar todo lo que estamos haciendo aquí para que ustedes y nosotros tengamos una comunidad bien chida. Únanse también a nuestro servidor en Discord, donde la conversación siempre se pone bastante interesante. Y nos vemos muy pronto, se los prometo, en un siguiente video de Tadaima. Bye.